Ante el Pleno del Senado de la República, acudió a comparecer el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curi Breña. Explicó el paquete económico para el año 2018 y el análisis, por supuesto, el estado que guarda el país en materia de política económica, todo lo que presentó el Ejecutivo en su quinto informe de gobierno al Congreso Federal. Asiste usted en cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 y de conformidad con el artículo 93, ambos constitucionales, por lo que este acto se realiza bajo los principios que establecen la relación corresponsable entre los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión. Y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de Hacienda y Crédito Público rindió protesta de decir verdad ante el Pleno de la Cámara de Senadores. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesto. De no cumplir con el compromiso que asume ante la Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. Ya en su intervención inicial, el secretario de Hacienda y Crédito Público se refirió a la tarea pendiente por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados. Indicó que todavía se atienden situaciones relativas al estado de emergencia, pero anunció que ya se realizan las labores de reconstrucción. Estamos unidos, la sociedad civil, el sector privado y los tres órdenes de gobierno. Para emprender la necesaria reconstrucción, contamos con una arquitectura fiscal responsable y previsora. Esta nos ha permitido responder con prontitud a la emergencia y también apoyar los esfuerzos de reconstrucción. El titular de la Secretaría de Hacienda afirmó que se han gestionado bien los recursos públicos. Dijo que el del 2012 a la fecha, la dependencia en los ingresos públicos del petróleo pasó de casi el 40% al 16%. Logramos también ampliar la base de contribuyentes. Hoy tenemos un padrón que ha crecido más de 50% en el último lustro. En 2012 eran menos de 40 millones los que aportaban al gasto público. Y hoy nuestro padrón está conformado por más de 60 millones de contribuyentes. El número de contribuyentes es mayor que la población económicamente activa. El senador Manuel Cárdenas Fonseca se refirió al proceso de reconstrucción por los terremotos del 7 y 19 de septiembre pasados, así como tormentas tropicales, los cuales muestran que el país no está exento de padecer fuertes estragos por fenómenos naturales. La sociedad en su conjunto, en el dolor de la tragedia, en la solidaridad con los que han sido afectados, militantes o no militantes piden que esto se atienda en los términos de la ley y sin sesgo partidista. Se aplican primero para la emergencia y el refugio. Y aquí insisto, las categorías cambian por siniestro y por geografía. En segundo lugar, se utilizan para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública, de las escuelas, hospitales, carreteras y de nuestro patrimonio artístico. Y en tercer lugar, se han venido construyendo mecanismos para apoyar, sobre todo en el caso de la vivienda. El senador Luis Armando Melgar Bravo afirmó que ante una compleja situación económica exterior, el paquete económico deberá abonar a la estabilidad fiscal y la trayectoria multianual de la consolidación fiscal que ha emprendido el gobierno federal. Señor secretario, le pregunto, ¿continuará la reducción de la deuda pública para el 2018, considerando que esto es fundamental para continuar en la consolidación de las finanzas y de la estabilidad económica de nuestro país? En el 2012, si nosotros dividíamos nuestro saldo histórico de deuda entre nuestros ingresos tributarios, quedaba que la deuda equivalía a 4,5 veces nuestros ingresos tributarios. Hoy equivale a 3,6 veces, una mejora en este indicador que pudiera llevarnos a decir que hoy nuestra deuda es 20% más sostenible y por lo tanto más sana. Por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Isidro Pedraza Chávez se pronunció por una estricta vigilancia de los recursos públicos que serán utilizados por la reconstrucción de infraestructura con razón de los recientes sismos. Hoy más que nunca tenemos que establecer los candados para evitar que el gasto federal nuevamente se utilice para fines ilícitos.
observamos que los recursos que ya se están distribuyendo en Chiapas y Oaxaca a través de tarjetas para la adquisición de materiales para vivienda pueden convertirse en la segunda versión del caso Monex. La tarjeta sale con nombre y sale con folio, de tal suerte que podemos verificar al momento de la entrega que el beneficiario es quien fue censado y que los daños corresponden al folio que se identificó al pie en la ubicación física de cada una de las viviendas. Ello permite una operación transparente, ello permite cumplir con la exigencia de que los recursos se pongan directamente en manos de los beneficiarios. Bueno, por su parte, el senador Zoe Robledo, del Partido del Trabajo, criticó el trato presupuestal asimétrico que da la Federación a los estados, el condicionamiento de los programas federales y el bajo crecimiento económico por acciones como subejercicios o recortes en el gasto público. La gente se pregunta, ¿cuánto explica el mal desempeño económico el incremento de los impuestos cuando había que reducir los impuestos? La gente se pregunta, ¿cuánto explica la disminución de los apoyos al campo cuando había que fomentarlos? La gente se pregunta, ¿cuánto se explica por el cierre de instituciones de la banca de desarrollo y la disminución en inversión productiva cuando en una crisis se requiere lo contrario? No nos hemos preocupado solamente por lo macro, nos hemos ocupado también por lo micro. Y en lo micro hemos cambiado y cambiado para bien este país por fuerza de dialogar, por fuerza de consensar y por fuerza de construir un mejor equilibrio político. La senadora del PAN, María del Pilar Ortega Martínez, criticó el elevado endeudamiento emprendido por el gobierno federal y la ineficacia en el manejo de los ingresos excedentes que se obtienen a lo largo del año fiscal, que no fueron destinados a pensiones, jubilaciones o el equipamiento de escuelas. Vemos que de 2013 a 2016 sí se reporta un incremento enorme, por ejemplo, en gastos de propaganda y publicidad gubernamental, llegando en 2006 a 36.261 millones de pesos, que equivale al 71% más de lo que se aprobó por el Congreso. Tiene que ver con este mandato que teníamos en la reforma energética de apoyar con gasto a Pemex y a CFE peso sobre lo que había reducido Pemex y CFE su pasivo pensionario. Esto ilustra que en ningún caso hay un gasto que no esté contemplado en ley y que en todos los casos estos ingresos excedentes tienen un destino específico que se ha materializado en el uso del gasto público. El senador Gerardo Sánchez del PRI señaló que la economía mexicana muestra 30 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Sin embargo, cuestionó al secretario de Hacienda sobre las estrategias que plantea el gobierno federal para mantener esa tendencia de crecimiento para la economía. Se lo pregunto porque tiene que ver con el crecimiento económico en una coyuntura de emergencia nacional que hoy estamos viviendo. Ciertamente, nuestra economía sigue creciendo pese a un entorno internacional complejo. El proyecto de nación y los cambios estructurales, como lo ha mencionado con todo detenimiento, implementados por la administración, ya empiezan a blindar a la nación. El grueso del apoyo o el grueso del esfuerzo en materia de consolidación fiscal se ha venido haciendo a costa de los ramos administrativos y es ahí donde estamos teniendo que hacer esfuerzos de reconducción en el 17 y en donde habremos de proponer en diálogo y en cooperación con la Cámara de Diputados que se hagan los esfuerzos de reconducción en el 18. El senador sin grupo parlamentario Alejandro Encinas Rodríguez afirmó que todos los indicadores económicos del país están a la baja. Puso como ejemplo la caída de la inversión extranjera directa en 8 puntos, un endeudamiento que representa el 50% del Producto Interno Bruto y con más del 56% de mexicanos en condiciones de pobreza. ¿Acaso usted no considera que estos datos son evidencia suficiente del fracaso del modelo económico que han instrumentado a lo largo de más de 3 décadas? ¿No considera usted que debe haber un viraje de fondo para fortalecer la economía y el mercado interno nacional y recuperar las condiciones de bienestar de los mexicanos? La economía crece menos de lo que necesitamos, pero la economía crece y lleva creciendo 30 trimestres de forma consecutiva. No hay forma de darle la vuelta en términos de querer señalar que no ha habido crecimiento. Puede uno comentar que nos hubiera gustado crecer más y lo hubiéramos hecho si tuviéramos un contexto internacional distinto.
En su mensaje de clausura, el secretario de Hacienda afirmó que la política se ha construido a lo largo de la actual administración en beneficio de la sociedad, del crecimiento económico, del aumento del crédito para impulsar la innovación, y asimismo se pronunció porque continúe la colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo. Cada una de las acciones legislativas que se han tomado en diálogo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pueden ser evaluados y podemos darnos cuenta si cada una de esas piezas transformaron el país para mejor. El hecho de que nos falte mucho por recorrer no impide que hagamos esta evaluación y no impide, en consecuencia, que ponderemos si nuestro actuar conjunto está redundando en que hoy tengamos un mejor país.